Euronews invita al escritor, cineasta y exdisidente Jiří Stráský para hablar de las 4 décadas después de la Primavera de Praga y 6 después de la toma del poder en Checoslovaquia por parte de los comunistas. Stráský trabaja hoy en un proyecto titulado Historias de Injusticia para enseñar a los escolares la historia comunista de su país. Nació en el año 31 en una influyente familia de Praga. Su abuelo fue primer ministro en los años 30. Cuando los comunistas se hicieron con el poder en 1948, Jiří no pudo continuar sus estudios y en el 53 fue detenido bajo falsas acusaciones de espionaje. Se le condenó a 8 años de prisión, los pasó en una mina de uranio. Allí en ese medio soterrado encontró la inspiración para escribir. Euronews se cita con Stráský en la sede checa del Pen Club en Praga. Estamos en marzo de 2008. ¿Se acuerda usted de que en marzo de 1968 se decretó la abolición de la censura y paso a paso fueron surgiendo nuevas publicaciones? Háblenos de marzo del 68. Seré muy sincero y abierto con usted. Ya al comienzo de 1968, concretamente en los meses de enero y febrero, me acuerdo que advertí a toda la gente que conocía que ese experimento de instaurar un socialismo con rostro humano, como se decía entonces, no tendría un final feliz. Los comunistas no son capaces de autorreformarse. Por el contrario, en 1968 advertí a mis amigos y camaradas sobre lo que ya sabía de mi estancia en prisión. Les dije que la Unión Soviética no dejaría tranquilo a nuestro país. Sabía que eso no iba a ser posible. Si Moscú hubiese consentido la salida de Checoslovaquia del Pacto de Varsovia, entonces el resto de los países de la región, Hungría, Polonia, etc., tendrían que tomar una decisión parecida también. Así que estaba bien claro. Pero en medio de la euforia de la primavera del 68, nadie quería oír mis advertencias, ni creerme. ¿Hubo tal vez algún momento en el 68 en el que se dijera a sí mismo, entra aire fresco, puedo respirar, escribir, publicar? Bueno, es verdad que en 1968 la censura fue abolida paso a paso. Para mí también tuvo un impacto. De repente todo el mundo se acercaba a mí. Porque hasta entonces era un autor totalmente prohibido. En aquel tiempo mucha gente se lanzó a escribir, a publicar. La censura se suprimió. De repente tuvimos la sensación de que todo era posible. Fundamos el club así llamado K231, el club de exprisioneros políticos. Estuvo 2 veces en prisión, la primera vez antes del 68. ¿Podría hablarnos de ese momento tan difícil? En esa época conocí a todos los autores y escritores que quería y admiraba. También estuvieron en prisión. Los encontré, estuvimos todos muy cerca. Nos tuteábamos. Estuvieron en la cárcel solo por el hecho de que eran escritores, no por ninguna otra razón. Contaba entonces 21 años y allí, en la prisión, decidí hacerme escritor. Empecé a escribir a escondidas en la prisión, eso era peligroso y difícil, pero como trabajábamos en una mina de uranio, siempre había algunos civiles por allí. De vez en cuando me tocó trabajar con mineros muy valientes. Que le ayudaron a sacar clandestinamente sus papeles. Sí, sacaron así mis cartas y las enviaron a mi familia y esposa. Si lo hubieran descubierto, le habrían mandado a prisión por 15 años. El régimen le acusó de ser un espía en los años 50. No solo eso, fue terrible. Simularon que una organización ilegal me había enviado a Alemania Occidental para seguir un curso sobre métodos de ejecución lenta, de tortura. También me acusaron de haber importado de contrabando en Checoslovaquia un transmisor de onda corta que estaba escondido en alguna parte. Nadie sabía dónde. Me golpearon hasta casi matarme. Querían forzarme a que inventara detalles sobre esa historia de la emisora clandestina. Pero no sabía nada. Durante 6 días me golpearon en una celda de aislamiento. Allí me hicieron el llamado submarino. Me torturaron de una forma terrible. En 1974 nuevamente tuvo que ir a la cárcel. ¿Por qué? ¿Puede decirnos cómo le presionó la policía política?
No era el único preso político. Había muchos, entre ellos Václav Havel. Intentaron rompernos. Querían que termináramos firmando un documento de colaboración con la policía secreta. Sin embargo, cuando entendieron que nunca colaboraríamos, entonces decidieron mandarnos otra vez a la cárcel. Cada mes me llamaban y me preguntaban si iba a firmar, pero siempre me negaba. Volviendo a la primavera de Praga, ¿qué puede aprender Europa de esta experiencia de la Checoslovaquia en 1968? Bueno, en mi opinión, Europa ya aprendió su lección, al menos parcialmente. La experiencia y la realidad de términos como democracia o libertad se pervierten cuando son usados y abusados por un sistema político dirigido por los comunistas. Sin embargo, estos términos adquieren un significado muy diferente en un Estado realmente libre. Zur Sache kommt, ja.